Amigos, como ya sabrán, el día de hoy arrancó el TP Sigman 2026 y ya en el video anterior vimos el primer resumen con esa partida que marca el regreso del número 1 del mundo Magnus Carlsen a los torneos presenciales a ritmo clásico. En este caso su rival fue el gran maestro Arjun Erigaisi y la partida estuvo bastante interesante, así que si quieren ver ese video por acá se los estaré dejando en una tarjeta porque también está el duelo entre la gran maestra china Su Jiner y el número 4 del mundo Nodirbek Abdusattorov. Sin embargo, en este segundo resumen nos vamos a enfocar en la actuación de los jugadores más jóvenes, comenzando por el enfrentamiento entre los grandes maestros Jordan Van Foreest contra Yagizkan Erdogmus, el prodigio turco de 14 años, que viene a este torneo a demostrar que no fue casualidad que recientemente sobrepasó los 2700 puntos de Elo. Pero quédense porque después tendremos el enfrentamiento entre el otro jugador joven del torneo, el gran maestro Andy Woodward de 16 años, que tuvo que enfrentar al gran maestro local Neil Grandelius en una partida que terminó de manera dramática. Ya se van a dar cuenta por qué. También al finalizar tendrán la tabla de posiciones para que sepan cómo va el torneo, pero antes, como siempre, les recuerdo que me pueden apoyar un montón dándole un buen like al video si les gusta, suscribiéndose al canal y activando esa campanita porque mañana estaremos en directo desde las 8:50 de la mañana hora de Venezuela con la transmisión de la segunda ronda. Así que vayan porque los espero temprano. Ahora sí, vámonos con esta primera partida donde con las piezas blancas el gran maestro Jordan Van Foreest iniciaba con la jugada de 4, mientras que con las negras el gran maestro Yagizkan Erdogmus respondía con caballo F6. Ojo con Van Foreest, que es un jugador por allí como de bajo perfil, pero que viene subiendo muchísimo últimamente en el ranking mundial. C4 del holandés, E6 del turco, caballo F3, D5, G3, apertura catalana, alfil E7, alfil G2, enroque, D por C4, dama C2 y ahora A6. Bueno, fíjense que de momento todo esto es bastante teórico y aquí Van Foreest decide jugar a 4, ¿no? Evitando capturar el peón inmediatamente. Y es que tras dama por supuesto viene B5 y luego de que la dama se retire, viene alfil B7. Y las negras creo que están desarrollando las piezas de manera bastante cómoda. En cambio, tras la jugada A4, B6. Ojo porque creo que este movimiento es parte de la preparación casera de Erdogmus. Aquí lo más habitual es jugar algo como alfil D7 y tras dama por C4, entonces alfil C6, por lo menos los que más se conocen, ¿no? En cambio, tras la jugada B6, que parece algo extraña, Van Foreest se sorprendió, pero no demasiado. Pensó alrededor de 5 minutos para jugar caballo E5. Buena jugada, amenaza a la torre, centraliza el caballo, digamos que ataca un poco más el peón de C4. Torre A7 de Erdogmus, que como pueden ver en el reloj está jugando al toque, obviamente esto ya lo tiene visto. Torre D1 de Van Foreest, alfil B7, E4 tomando el centro, caballo C6, caballo por C6, alfil por C6, caballo C3. Y ahora, recién en la jugada 13, Erdogmus piensa un poco y decide jugar alfil a 8. Ojo, tampoco demasiado, ¿no? Piensa alrededor de 5 minutos, quizá pensando o recordando si el alfil iba en B7 o iba en A8. El turco decide ir a 8, aunque la máquina recomendaba B7, pero bueno, no hay una gran diferencia. Alfil E3 de Jordan Van Foreest. Y ahora dama C8. Bueno, en este momento Erdogmus sí que piensa un buen rato para hacer este movimiento, alrededor de 35 minutos. Y es que, aunque es una buena jugada, quizá ya está algo fuera de la preparación. Dama E2 de Van Foreest, que también piensa un poco para atacar el peón de C4 por otro lado y también defender la entrada del caballo a la casilla G4. C5 de Erdogmus, buena jugada. D5 de Van Foreest. E por D5, E por D5, torre D8 y ahora dama por C4. Las blancas recuperan el peón y honestamente en este punto creo que era una de las partidas más interesantes. Erdogmus jugó H6, no sé si evitando ideas con alfil G5 y Van Foreest jugó alfil F4. Algo mejor era torre a C1 en caso de alfil D6, entonces ahora sí viene alfil F4 y parece que las blancas no tienen ligera ventaja, pero quizás su posición es preferible según la máquina, ¿no? En cambio, tras alfil F4 directamente, alfil F8 de Erdogmus, torre E1 de Van Foreest y ahora Erdogmus mete una jugada muy buena, ¿no? B5, un movimiento que parece entregar material, pero la verdad es que está liberando la posición para que las negras puedan igualar por completo. A por B5 de Van Foreest, A por B5 de Erdogmus que ataca a la dama y también la torre en A1. Dama por B5, el holandés captura el peón, torre por A1 y caballo por D5. Con este movimiento, de repente la posición
se ha igualado por completo, ¿no? Pueden ver que las negras amenazan el alfil en F4 y también el caballo en C3. Y por eso, bueno, aquí Van Forests respondió con la jugada torre por A8. Una jugada que parece espectacular, qué sacrificio de calidad. Pero la verdad es que no tiene nada de especial en el sentido de que simplemente se va a simplificar la posición. Aquí había una línea que sí era un poco más interesante, ¿no? Pero con el mismo resultado, dama C4, amenazando el caballo en D5. En caso de caballo por F4, entonces vendría torre por A8 atacando a la dama, caballo H3 jaque, la idea de enviar al alfil para que si se captura, pues las negras ganan calidad. Habría que jugar algo como rey F1, no sirve rey H1 porque viene caballo por F2 y bueno, lo que hacen las blancas es perder un peón, ¿no? Pero tras rey F1, entonces vendría dama F5, increíble, pero esta jugada amenaza mate directo. Las blancas tendrían que jugar dama E2 y tras torre por A8 y alfil por A8, igual, ¿no? La posición se simplificó bastante, pero era una línea bastante interesante, quería mostrárselas. En lugar de eso, tras torre por A8, Erdoğmu jugó dama por A8, Van Forests se comió el caballo, pero bueno, aquí sencillamente las negras recuperan el material con el torre por D5, caballo por, y tras dama por D5 la posición está por completo igualada. Van Forests jugó B3 simplemente para mover el peón, pero aquí Erdoğmu no desaprovechó y jugó dama D1, rey G2, dama D5, rey G1 y por supuesto repitieron jugadas, tras lo cual la partida finalizó en un empate. Bien, una partida bastante interesante, pero yo diría que extremadamente teórica, ¿no? Creo que ambos jugadores estuvieron por allí cerca del 98 o 99% de precisión porque jugaron muy bien. La jugada B6 de Erdoğmu muy interesante en la apertura, como les dije, quizá parte de su preparación, pero me parece que Van Forests respondió bastante bien, no se sorprendió demasiado, mantuvo la calma y bueno, pudo salir bastante bien de la apertura. Bien, así inicia su camino en este torneo el prodigio turco Erdoğmu, haciendo tablas con un jugador de mayor elo que él. Y ahora sí, vamos con el otro prodigio, en este caso el de 16 años, gran maestro estadounidense Andy Woodward, que tuvo que enfrentar al gran maestro local, el gran maestro sueco de mucha experiencia, Nils Granelius, en una partida que, bueno, como les dije al inicio, terminó de manera trágica. Ya se van a dar cuenta por qué. Aquí Andy Woodward iniciaba con la jugada de 4, mientras que Grandelius respondía con D5. C4, gambito de dama, E6, caballo F3, caballo F6, caballo C3 y ahora aquí Grandelius sorprendía con la jugada H6. Una jugada interesante que, bueno, últimamente se está jugando mucho en este tipo de posiciones. Si mal no recuerdo, fue el movimiento que le vimos a Nakamura en sus partidas del torneo de candidatos. Lo más habitual o las líneas más teóricas vienen con alfil B4 y tras dama 4 caballo C6 o también se puede jugar C5 e incluso C6 para los jugadores más sólidos. En cambio, tras la jugada H6, G3, apertura catalana, pueden ver que aquí sí que Woodward se sorprendió un poquito, pensó alrededor de 5 minutos. Alfil E7 de Grandelius que juega casi que al toque, alfil G2, enroque, D por C4, caballo E5, Woodward simplemente busca recuperar el peón, caballo C6 de Grandelius, alfil por C6, y bueno, aquí parece que la mejor opción es caballo por, pero en realidad tras peón por y alfil por viene torre B8 y las negras no están nada mal porque tienen cierta presión en la columna, ¿no? Como les dije, esto debe dentro de todo ser muy teórico, así que Woodward jugó alfil por, peón por, caballo por atacando a la dama y el alfil, dama E8, caballo por alfil, dama por y ahora alfil E3. ¿Qué sucede en la posición? Bueno, decíamos en el directo, o por lo menos yo decía que a mí me gusta más la posición de las blancas. Y es que Woodward tiene un 5 contra 4 visible en el flanco de rey y parte del centro, mientras que las negras tienen un 3 contra 2 en el flanco de dama, pero los peones están doblados, ¿no? Es cierto que no es tan fácil la cosa para aprovechar esto, que las negras tienen compensación allí por la columna, pero en la práctica, quizá para jugadores un poco menos fuertes, yo diría que la blanca incluso está mejor. Ahora, aquí quizá era mejor para la blanca dama 4, ¿no? Atacando el peón. Tras A5, vendría dama por alfil A6 y dama C5, buscando cambiar las damas y, ¿por qué no?, quedarse con el peón de más. En cambio, tras alfil E3, Grandelius juega A5, igualando la posición por completo, porque ahora ya llega muy rápido alfil A6 para defender. F3, torre de 8 allí, planteando un rayo X. Dama C1, la blanca se retiran.
y E5 por parte del gran maestro sueco. No es la mejor jugada, pero tampoco es tan grave, ¿no? Era mejor A4. La idea, jugar A3 y cuando las blancas intenten impedirlo, entonces viene dama D7. ¿Qué pasa tras E5? D por E5 de Woodward, dama por E5 y alfil F4. Las blancas se van a quedar con una posición un poquito más cómoda, por eso es que E5 quizá no fue la mejor opción. Dama C5 de Grandelius, dama E3 planteando el cambio de damas, dama por E3, alfil por E3, caballo D5, torre F de 1. El caballo está clavado, no se puede comer el alfil ni el caballo. Alfil E6 defendiendo, alfil D4 para evitar perder el alfil. F6, G4, rey F7, caballo por D5, torre por D5 y alfil C3. Bueno, una posición que está bastante pareja, sobre todo porque estamos llegando casi que a un final de alfiles de distinto color, ya que aquí Grandelius jugó torre por D1, torre por D1 de Woodward y A4. Las negras quieren jugar A3, Woodward lo impide con A3 y ahora Grandelius jugó rey E7. Ojillo porque esta jugada no es que sea mala, ¿no? Pero recuerden algo importante. El alfil de las blancas corre por las casillas negras, así que en lo posible hay que tratar de evitar poner el rey en E7 en casilla negra y la torre, ¿no? Si se pueden poner en casilla blanca, mejor, porque si no pueden haber algunos trucos. Además, pues también hay que tener cuidado porque en este final los peones o la mayoría de los peones negros están en casilla negra, la misma casilla por el que corre el alfil blanco. Aquí lo mejor era rey E8, con la idea de jugar torre D8 precisamente, cambiando sin temor allí a tener algún peligro. En caso de alfil B4, habría que jugar torre C8, no torre D8, ya se van a dar cuenta por qué. Pero tras alfil C5, pues vendría torre B8, ¿no? Atacando en B2. Y bueno, la posición está bastante pareja. En cambio, tras rey E7, Andy Woodward jugó rey F2, obviamente tratando de movilizar su rey hacia el centro donde va a estar la lucha. Y Grandelius, el gran maestro sueco, comete un error increíble en esta posición y es que se apresura a entrar en el final de alfiles de distinto color y jugó torre D8. Esto es un error grave porque, bueno, básicamente va a perder la partida sin que las negras puedan hacer nada. ¿Por qué? Bueno, detengan el video y traten de ver cuál es la secuencia ganadora de las blancas, que en realidad está bastante fácil, ¿no? Bien, aquí primero que nada había que jugar C5, evitando el pase del alfil de casillas negras. En caso de rey G3 vendría torre D8 y ahora sí se pueden cambiar las torres y la partida debe terminar en tablas. En cambio, tras torre D8, ¿vieron cómo ganan las blancas aquí? Bueno, fácil. Primero con el jaque intermedio, alfil B4. Ojo, no cambiar las torres porque tras rey por y alfil B4, por supuesto, podría venir una jugada como rey E8 y la partida está igualada. En cambio, con el jaque intermedio, las blancas ganan porque ahora el rey se tiene que mover, viene torre por torre, rey por y alfil F8. Como les dije, los peones están en casilla del mismo color del alfil, van a caer. Y no sé, de repente a Grandelius le pasó por la mente que el alfil está atrapado, pero no es así. El alfil va a quedar fácil, en una posición fácil para liberarse. Aquí Granelius se dio cuenta de que había cometido un error grave, se podía ver en sus expresiones allí en el tablero, y jugó G5, cometió otra imprecisión. Es cierto que las negras ya deberían perder, pero la forma, digamos, más sólida para poner resistencia era jugar G6, poner el peón en casilla blanca, tras alfil por H6, bueno, jugar F5, ¿no? Y si G por F, entonces alfil por. Y bueno, todavía hay que tener cuidado porque ya saben que estos finales de alfiles de distinto color son bastante engañosos. En cambio, tras la jugada G5, todos los peones quedan en negro, ¿no? Alfil por H6, rey E7 y ahora rey G3. El alfil no va a quedar atrapado porque en caso de rey F7 y rey G6, básicamente el alfil sale por F8 y ya, ¿no? Se liberó, no hay cómo atraparlo. C3 de Granelius, que entrega el peón para poder activar su alfil. B por C3 de Woodward, que ya tiene dos peones de ventaja. Alfil C4 atacando el peón y E4. Buena jugada de Woodward, que yo creo que en este punto ya tenía claro cómo iba a ganar el final, ¿no? Aquí Granelius jugó alfil E2. Algo mejor era alfil D3, ¿no? Como para estar evitando de momento la jugada F4. Caso de H4, viene G por H, rey por y rey E6, ¿no? Tratando de aguantar lo más posible allí dominando las casillas blancas. En cambio, tras alfil E2, E5. Gran jugada de Andy Woodward que entrega su peón central para comerse el DG y que le quede más de uno libre, ¿no? F por E5 de Granelius, alfil por G5 de Woodward,
rey E6, rey F2 atacando el alfil D1, rey E3, C6, H4, comienza a correr esa gran mayoría de peones blanca. Rey D5, H5, rey E6, alfil H4 abriéndole paso al otro peón, alfil C2 y alfil G3. Esta jugada tiene un veneno tremendo y es que tras rey F6 y C4, las negras jugaron alfil B3 atacando el peón y H6. Se va el peón, aquí Grandelius tuvo que volver con el alfil para evitarlo, porque si juega alfil por C4, como les dije, la jugada alfil G3 fue venenosa. La idea es alfil por E5. El rey no puede capturar porque el peón se va a coronar, así que hay que jugar rey G6 y vendría alfil G7. Son 3 peones libres y bueno, una posición totalmente ganadora. Por eso Grandelius tuvo que volver con el alfil, pero igual el sacrificio está vigente, es posible. Alfil por E5, doble signo de admiración aquí para Andy Woodward, que bueno, ya tiene la posición ganada con los peones, ¿no? Rey por E5, F4 jaque, rey F6 y tras la jugada F5, el gran maestro Neil Grandelius, con todo el dolor de su alma, tuvo que abandonar porque esta posición está completamente perdida, ¿no? Y es que el rey blanco va camino a F4 y esa jugada no se puede evitar porque si el rey intenta ir a G5 o a E5, por supuesto el peón se corona gracias a que el de F está bloqueando la diagonal. Por ejemplo, si las negras juegan C5 para evitar que el rey pase a comerse el peón, vendría rey F4, alfil D3, G5, rey F7, G6, rey G8 y ahora rey G5. No importa si las negras capturan en C, porque viene H7 y ahora si el rey se retira, el peón corona. Y si intenta evitar la coronación, pues entonces viene rey H6 y la jugada de G7 es mate inevitable en la próxima. Bien amigos, ¿qué les ha parecido este par de partidas? Como les comenté al inicio, una partida que termina de manera dramática porque Grandelius tenía prácticamente una posición igualada y termina cometiendo un error gravísimo allí en un final de alfiles de distinto color, ¿no? Eso es para que también se den cuenta de que todos estos finales no son tablas. Depende muchísimo de la posición e incluso se puede llegar a cometer errores como los que como el que acaban de ver. Y bien, con este resultado, por supuesto, la tabla de posiciones queda de la siguiente manera. Déjenme, se las coloco por acá. La tenía por acá. Aquí la tengo un poquito descuadrada, pero ya la vamos a ver. Fíjense, aquí está. En el primer lugar, bueno, comparten en realidad dos jugadores el primer lugar, ¿no? Tenemos a Nodirbek Abdusattorov y Andy Woodward. Ambos tienen un punto, por supuesto, producto de su victoria en esta primera ronda. Allí la tienen. Mientras que en el segundo, bueno, Andy Woodward y Nodirbek Abdusattorov ahí en el primer lugar, ambos con un punto, los únicos que pudieron tener la victoria. Más abajo tenemos con medio punto a Erigaisi, Yagiskan Erdogmus, Magnus Carlsen. Primera vez que lo vemos allí abajo de la tabla. Claro, esto está empezando, no creo que eso dure mucho. Y Jordan Van Forest. Y en el fondo, con 0 puntos, tenemos a Neil Grandelius y Su Giner, que bueno, vamos a ver si se pueden recuperar en la próxima ronda. Recuerden que esto es un torneo round robin, es decir, todos contra todos a 7 rondas. En algún momento se van a enfrentar Magnus y Erdogmus, Magnus y Abdusattorov, Magnus y Andy Woodward. Así que este torneo va a estar realmente fantástico. Y bueno, primero que nada, si les ha gustado este segundo resumen, ya saben que como siempre me pueden apoyar un montón, dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita para que me acompañen mañana a la transmisión de la segunda ronda. Vamos a estar en directo a partir de las 8:50 de la mañana, hora de Venezuela. Emparejamiento de mañana, Erdogmus contra Erigaisi, Abdusattorov contra Woodward, Neil Grandelius contra Magnus Carlsen y Jordan Van Forest contra Su Giner. Así que los espero bien temprano. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video.